Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Delia. Nuestro siguiente invitado está en la vía virtual. Los saludamos en esta mañana de 15 de abril. Se trata del doctor Carlos Granda. Él es especialista en doctorado en comunicación contemporánea en la Universidad Santiago de Compostela. Doctor Granda, muy buenos días. Hablemos de la consulta popular. Lamentablemente, al día de hoy ya no podemos emitir los números de las diferentes encuestas por prohibirlo expresamente el Consejo Nacional Electoral. Pero hagamos un compendio de cómo se han pronunciado las personas en las diferentes investigaciones, en las encuestas. Eh, Hasta la semana pasada, muy pocas personas, bueno, de los encuestados, a quienes se les ha preguntado, dicen conocer exactamente cada una de las 11 preguntas de la consulta popular por las cuales tendrá que votarse este fin de semana. Incluso algunas personas desconocen que este fin de semana ya tienen que ir a las urnas, ¿no? Entonces, es relativamente poco ese grupo. ¿Qué tendrá que hacer el Consejo Nacional Electoral, sobre todo, y quizá el proponente, el gobierno, para que estos últimos días sean debidamente aprovechados y que la gente sepa que tiene que ir a las urnas, que tiene que votar por 11 preguntas y el contenido de esas 11 preguntas? Doctor Granda, buenos días. Gracias, Edgar. Buenos días. Un saludo a la audiencia. Efectivamente, acudimos el próximo domingo a una consulta que nos presenta muchos temas a decidir, pero poca información, sobre todo el ciudadano común y corriente, ¿no? Porque quienes estamos un poco relacionados con el tema político, con el desempeño de la sociedad en general, digamos que tendremos más argumentos, pero el ciudadano común y corriente, de acuerdo al menos a lo que nos dice en este último estudio realizado en 11 ciudades, en el sector urbano a más de 2026, exactamente 2026 personas, nos dice precisamente eso, que va a acudir a las urnas de manera desinformada, con poco conocimiento de cada uno de los temas. Pero sí, muy probablemente, y como usted sabe, como ha sucedido históricamente, vamos a acudir en función de apoyar o no apoyar una propuesta del presidente de la República. En eso es lo que han devenido los procesos de consulta popular en casi todas las ocasiones. Esa es la circunstancia. Hay preguntas que se conocen más, hay preguntas sobre las cuales hay posiciones determinadas, pero el ciudadano común y corriente sí, yo creo que está en necesidad de mayor información. Y si esa información no la logra tener o no logra poner atención en lo que va a ser de todas maneras el debate político, las campañas del Consejo Nacional Electoral, quizá algún elemento comunicacional que pueda poner la presidencia de la República, digo, si es que la gente va al próximo domingo tal como está el día de hoy y se ve con la papeleta, en eso no va a influenciar algunas cosas externas, por ejemplo, la popularidad que tiene el jefe de Estado, que de todas maneras es alta, no podemos decir los números, pero es alta, ¿no? Y en segundo punto, esa popularidad en función de los últimos incidentes que se registraron en el país, particularmente el 5 de abril, cuando hubo una intervención en la Embajada de México en el Ecuador y las consecuencias de aquello que hemos podido ver la semana pasada y que creo que vamos a seguir viendo en esta, en términos de los reclamos que México ha puesto en diferentes entes internacionales. Esas dos cosas no van a incidir en el ciudadano cuando se vea el próximo domingo ante la papeleta. Me parece que sí. Definitivamente, el hecho de que estos eventos, esta situación, digamos que la popularidad general del presidente, que como usted decía, sigue siendo alta,
ha tenido una caída en los últimos meses, digamos que en las últimas semanas, pero sigue siendo muy alta comparativamente con otros jefes de Estado en estas circunstancias. Entonces, eso definitivamente juega un rol en la decisión que tendrá el ciudadano. Adicionalmente, el evento de la incursión en la embajada mexicana definitivamente polarizó la opinión pública en general, tuvo la cobertura de los medios no solo nacionales, sino a nivel mundial, y eso genera una opinión, un sentir en el ciudadano. Mucho dependerá incluso, y en determinado momento creo que mucha gente tomó la decisión en función de eso, los pocos que ya han decidido cómo votar, respaldando o no el hecho de que Ecuador haya ingresado en la embajada ¿Y mexicana. usted cree que es mayoritaria la cantidad de personas que aprobaron lo dispuesto por la Presidencia de la República el 5 de abril en la Bueno, Embajada de México? sin hablar de números, pero un poco más de la mitad respaldaba esa decisión de acuerdo a la encuesta que terminamos el 11 de abril. Es decir, hubo una posición de un poquito más de la mitad de los ciudadanos que dijeron, bueno, estamos de acuerdo con esa posición. Incluso creo que antes de informarse sobre las repercusiones que internacionalmente el evento tuvo y tiene todavía y tendrá en los meses futuros. O sea, la Pero gente aprobó eso a pesar de que sabía que tendríamos un problema tremendo afuera, de que nos digamos que iban a sí, cuestionar en todo el mundo. así es. Una cosa, usted sabe, es lo que se piensa en los círculos políticos y diplomáticos internacionales y otra cosa es lo que el ciudadano siente. Y lo que el ciudadano siente es que de alguna manera ese evento estuvo dentro de lo que el presidente debía hacer para respetar la ley. Eso es lo que nos ha contestado en las encuestas. Lamentablemente no podemos decir cifras porque podría relacionarse con el tema de la consulta, pero va por ahí el sentir de un poco más de la mitad de los ciudadanos y entonces eso hace que ese evento pueda influir positivamente en la decisión que se tome el día domingo por la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Definitivamente no es un hecho que va a quedar de lado en el proceso de decisión del ciudadano. Es decir, a modo de colofón, a modo de consecuencia, la gente veía que el asilo de Jorge Glass en la Embajada de México era un evento absolutamente relacionado con la impunidad. Por lo tanto, la actitud de Noboa fue respaldada. Así es, por lo menos de lo que levantamos, repito, hasta el día 11 de abril el ciudadano no ve, o la mayoría, buena parte de los ciudadanos no ve con malos ojos ese hecho, ya que considera que la persona que ahí estaba prendida era un delincuente, una persona que estaba enjuiciada y sentenciada en Ecuador, y de alguna manera la gente toma una posición casi siempre en contra de lo que perciben como corrupción, más allá de si el evento es absolutamente reprochable en términos diplomáticos, de acuerdo a internacionalistas que han abordado el tema, y eso, digamos que en determinado momento le importa menos al ciudadano, ¿no? La consecuencia a nivel internacional va a ser fuerte. Yo creo que Ecuador cometió un gran error, esa es mi posición personal, pero el ciudadano común y corriente no lo ve como un asunto demasiado grave, sino al contrario, como que es un evento en el que se hace algo en contra de un fenómeno tan grave como la corrupción. Claro, es decir, el riesgo de la reprobación internacional, según estos estudios, no le importa a la ciudadanía. O le importa menos. Tal es la decisión que se debió haber tomado y que se tomó pues el día 5 de abril. Ahora, esto acrecienta la popularidad del presidente reflejado en ser el autor de las preguntas de la consulta popular. Dicho de otra manera, la respuesta del día domingo sobre el sí será masiva. No quisiera entrar en el tema pronósticos, pero me parece que la mayoría de las preguntas, la gran mayoría de las preguntas, son bien vistas por los ciudadanos, no porque conozcan precisamente lo que hablábamos hace un momento, no porque se ¿Cómo no? conozca a profundidad, sino porque se asume una posición de respaldo, de simpatía, de acuerdo con el presidente Noboa, con lo que él está haciendo, sobre todo en asuntos de seguridad, ¿no?
y con este otro tema de lucha contra la corrupción. Eso es lo que se asume de parte del ciudadano. Entonces, la gran mayoría de preguntas gozan de esa simpatía o se ponen en la línea, el ciudadano se pone en la línea de respaldar la gestión gubernamental y creo que en esos términos está bastante de acuerdo con las propuestas que se le están haciendo. Habrá una o dos preguntas en las que probablemente el ciudadano se lo piense más, hay posiciones más radicales, hay sectores que definitivamente están en contra de una de las preguntas y entonces eso va a diferenciar probablemente la respuesta que dé el ciudadano, los resultados de la consulta. Pero eso está claro para el ciudadano, qué pena que no podemos dar las cifras, en términos de que la consulta popular en su gran porcentaje plantea temas de seguridad, que son las que ha venido abanderando, o mejor dicho, acciones que ha venido abanderando el presidente de la República desde los aciagos acontecimientos del 8 y 9 de enero, y que le permitieron incluso al presidente de la República, y si lo podemos decir, tener una popularidad del 81%. Así es. El tema seguridad, digamos que ha sido la conversación o el más frecuente en la conversación de los ciudadanos en los últimos meses. Evidentemente es el gran problema y también la decisión vendrá encaminada por cómo el ciudadano percibe que el presidente ha enfrentado ese problema. En cuanto a seguridad, los números dicen que hay una percepción mayoritaria, un grupo más grande que la situación sigue igual, pero el grupo de personas que creen que está mejorando la situación en ese sentido va creciendo, ¿no? La percepción sobre la seguridad en general dependerá también de lo que el gobierno desarrolle en los próximos meses. Usted sabe que es un tema muy complejo, cuyos resultados se deben analizar durante el transcurso del desarrollo de su plan Fénix y veremos en los próximos meses, ojalá con números, ahora sí los vamos a poder decir, pero con los números que hagamos de este proceso que nuestra empresa Databox viene realizando continuamente, entonces en 3 o 6 meses vamos a tener la secuencia de cómo va evolucionando esa percepción, pero de que eso va a influir en el resultado de esta consulta es seguro, decisivo, sí, definitivamente. La ciudadanía ha logrado esclarecer que hay una, dos preguntas que no están pues dentro de este entorno de seguridad, sino que se refieren a otras áreas. Estas una, dos preguntas, la una es del tema de la contratación por horas y la otra es del arbitraje internacional. O sea, la gente sabe a qué se refieren estas preguntas y si sabe, está de acuerdo o no. Yo creo que hay una diferencia en estos dos aspectos. Sobre la consulta, sobre el tema de laboral, digamos que ha habido una posición histórica de ciertos sectores y hay entre buena parte de la población una cierta concepción, errada o no. El ciudadano lo que tiene es un preconcepto al respecto y seguramente en función de eso va a tomar su decisión. Digamos que este ha sido un tema del cual se ha hablado durante décadas en el Ecuador. Ahora hay posiciones e información más clara, hay, digamos que más argumentos para abordar el tema, pero el ciudadano tiene cierta posición. Y digamos que esa va a ser una de las preguntas en las que difícilmente o más difícil tiene la propuesta presidencial de ganar la consulta. El otro tema, el arbitraje internacional, también es un tema bastante político o politizado, sobre el cual hay posiciones como por ejemplo la de del sector indígena, la gente de la Amazonía, que han vivido, digamos que, procesos relacionados y que tienen una posición definida al respecto. Entonces, yo diría que esos dos temas son los que tendrán una votación diferenciada de parte del ciudadano, de buena parte de la población, y creo que los resultados podrían ser diferentes respecto del resto de preguntas que están generalmente relacionadas al tema de la seguridad y al tema judicial. Pero este tema del arbitraje internacional, bueno, la consulta como tal no ha tenido pues un gran debate, ¿verdad? Dentro de los medios de comunicación, dentro de las redes sociales. Y justamente el tema internacional, creo que poco tiene que ver con el día a día de las personas.
la diferencia sustancial con el contrato por horas o con el contrato a plazo fijo, porque claro, eso significa la realidad del ecuatoriano. Eso está mucho más emparentado con su cotidianidad, incluso con los temas de debate entre sus familias. De manera que por aquí sí puede haber alguna respuesta que no estaría considerando, pues, el darle el sí al presidente Noboa, así enteramente, ¿no? Efectivamente, eso puede suceder porque, como usted decía, Edgar, es un tema del que se ha hablado más y del que se han asumido posiciones en contrario y a favor desde hace mucho tiempo. El asunto internacional es diferente. Digamos que no es algo que el ciudadano perciba de inmediato en el día a día y claro, eso va a influenciar menos. Yo sé que los medios nos informan constantemente de las decisiones que podrían tener otros países, la comunidad internacional respecto de lo actuado, pero digamos que eso afectará en el medio, en el largo plazo a la ciudadanía y por eso no hay una posición negativa al respecto. Ahora, hay otros aspectos como por ejemplo el asunto de la subida del impuesto al valor agregado, que también seguramente va a entrar dentro de los aspectos que el ciudadano analice para respaldar o no la propuesta o la convocatoria hacia el sí que hace el presidente. ¿Qué tan Y entonces, importante, según las preguntas que se hicieron en la encuesta, qué tan importante es para la gente bueno, eh, esto es un tema el incremento del muy, IVA? muy importante porque lo puede percibir en el día a día cuando concurre el ciudadano a hacer, por ejemplo, sus compras semanales de alimentos y esas cosas. Probablemente el efecto o la percepción negativa se sienta un poco más a final de mes, cuando paguemos nuestras primeras facturas de ciertos servicios, cuando el efecto de la inflación se vaya sintiendo más. Pero de momento sí, el ciudadano nos dice que sobre todo en cuanto a la alimentación, ha percibido una subida en los precios, aunque el gobierno diga que no es un impuesto directo a los alimentos, pero evidentemente toda la cadena productiva se ve afectada y en ese sentido, claro, hay un efecto en la percepción de que ciertos productos y servicios han subido de precio. De todas maneras, no creo que sea el elemento más importante para la toma de decisiones de este domingo. ¿Menoscabará eso entonces el compromiso de las personas o la creencia en el gobierno? Muy poco, muy poco. De hecho, en la última encuesta que estamos analizando, la popularidad del gobierno sobrepasa el 64%, es todavía muy alta. El efecto de la subida del IVA no ha afectado mucho esa imagen sobre la gestión del gobierno que tiene el ciudadano. Algunos elementos que ya habían sido reflejados en encuestas anteriores, que en la presidencia de la República, las Fuerzas Armadas, la policía, la fiscalía tengan el favoritismo de la gente y que instituciones como el sistema judicial, la Asamblea Nacional hayan bajado y al menos el tema judicial sustancialmente, ¿también se refleja en su estudio? Sí, efectivamente, sobre todo las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, creo que atraviesan por el mejor momento en cuanto a la evaluación de gestión que hacen los ciudadanos. El despliegue de la policía y del ejército alrededor de controlar la delincuencia ha sido muy bien vista por los ciudadanos, por la mayoría de los ecuatorianos, y eso creo que también es parte de lo que influenciará su decisión. Ahora, mm, tanto como ellos, hay otros personajes, otros actores de la vida política y social del país que son sujetos de la evaluación continua del ecuatoriano. Pero digamos que sí, las Fuerzas Armadas en este caso, en el caso del ejército ha sido histórico su buena imagen, pero en el caso de la policía observa un crecimiento en la gestión, mejor dicho, en la evaluación de la gestión de los ciudadanos, bastante importante, al punto de colocarse en la segunda institución de carácter público que tiene mejor evaluación durante esta última medición.
La fiscalía, ¿cómo está dentro de esa puntuación de los ciudadanos? Cuando le preguntamos sobre la gestión de la Fiscalía, también recibe en menor grado que las Fuerzas Armadas, bastante menor que las Fuerzas Armadas en general, pero sí tiene una evaluación positiva la gestión de la Fiscalía General. Eh, este es una institución que normalmente el ciudadano pasa lejano de su gestión, pero en los últimos años ha venido tomando un protagonismo interesante. Es parte de la conversación, las acciones que desarrolla la Fiscalía es parte de la conversación de los ecuatorianos, de la conversación normal del día a día, y evidentemente en este momento goza de una alto nivel de positivismo en la evaluación de su gestión. Que la semana pasada fue un elemento Crucial. diferencial muy fuerte en el país en términos de, como usted pudo observar en las declaraciones que fueron cubiertas por los medios de comunicación. Aquí se supo pues la real dimensión del señor Javier Muñoz, del señor Wilman Terán, dando cuenta, ¿verdad?, de algunos acontecimientos protagonizados por el señor Rafael Correa e incluso por el señor Glass, que fue parte del debate desde el 5 de abril. Sí, evidentemente eso le da, digamos que más temas a la conversación, más elementos, y claro, se van vinculando cosas que probablemente si no fuera por estas acciones y por lo que nos comunican los medios, no nos enteraríamos. Y entonces eso genera una cierta visión, incluso una posición. En el caso del vicepresidente Glass, sus simpatizantes, la Revolución Ciudadana, ha tomado una posición radical en su defensa y creo que respecto de eso, el ciudadano también se hace una opinión. ¿Qué está defendiendo la revolución ciudadana? Eh, ¿A quién está acusando la fiscalía? Ese tipo de cosas alimentan la conversación y evidentemente van a tomar una decisión en función de eso los ciudadanos. Entonces, habría que evaluar qué tan estratégicamente correcto es tomar una u otra posición, de defender a una u otra persona o un acto del presidente de la República. Veremos, buena parte de la respuesta de eso va a ser el resultado de la consulta popular. En ello se expresará la posición del ciudadano, de qué es lo que valoró más y qué consideró errado o no en cada una de las posiciones. Si la gente mira con esclarecimiento quién es el proponente de la consulta popular y de alguna manera le cobija con su aceptación, ha logrado mirar con claridad quiénes están en contra de la consulta popular, quiénes proponen el no, en qué áreas proponen el no. Y le pregunto esto porque la Revolución Ciudadana, después del 5 de abril, le dice frontalmente al país que ellos van a la oposición y que le dicen no a las 11 preguntas, cuando su comportamiento de días antes, había sido decirle no a 2 preguntas, nada más. Sí, definitivamente eso influye, le da más luces a la discusión. Es decir, el hecho de que la Revolución Ciudadana asuma una posición radical en contra, también generará ciertas dudas en algún sector de los ciudadanos. Eso es un hecho porque el ciudadano dice cómo es que antes estuvieron de acuerdo en casi todo y ahora asumen una posición en respaldo a uno de sus militantes. Recordemos que, como decíamos antes, el hecho de haber capturado en la Embajada Mexicana al ingeniero Jorge Glass no se ve con malos ojos por parte de más de la mitad de la población. Entonces, ese posicionamiento radical eh, sin duda va a tener su gran evaluación el día de la elección y a ver si es que esto fue visto como bueno o malo por parte de los ciudadanos. Así como se asume que la consulta va a ser la expresión de respaldo o no al presidente, también puede significar un rechazo o no a las posiciones contrarias. Hay que verlo así desde el punto de vista político. Pero tendría que haber un cataclismo de orden político en el país en esta semana como para que esos elementos que se han cimentado y que usted ha podido indagar en la ciudadanía
es decir, este respaldo al sí en la consulta popular al presidente de la República, el respaldo a la acción tomada el 5 de abril, pues se pierdan o se transformen dramáticamente. Sí, es muy complicado, ¿no? De acuerdo a lo que hemos venido midiendo, a la evolución de los temas y a las mediciones sobre la intención del ciudadano, es muy complicado que la tendencia general cambie. Veremos qué pasa. De todas maneras, usted sabe que en Ecuador todo es posible en cuanto a temas políticos, pero es complejo, ¿no? Los ciudadanos ya la mayoría van tomando una posición, sino una decisión, y creo que ya faltan muy pocos días, falta mucha información, faltó mucha información, como casi siempre en las consultas populares en el país, y el ciudadano irá a las urnas con ese bajo nivel de conocimiento, pero quizá con mucho sentimiento político. Perfecto, nos queda claro. Entonces, le agradecemos muchísimo por hablar de este tema, pese a las limitaciones. Gracias por estos minutos. Gracias, Edgar. Un saludo de nuevo a la audiencia, siempre a las órdenes.